¿Qué es lo que diferencia una información puesta al servicio de la vida de un circuito de información, de cultura, de arte, puesta al servicio de lo mercantil y de la guerra? Me resulta muy curioso que se estén dando al mismo tiempo dos movimientos que suceden a la par, ¿no? Por una parte, en lo que respecta, por ejemplo, al genocidio palestino, hay un montón de gente pidiendo que el artista ya no sea solo un artista, ¿no? Que quien hace cultura no sea solo una persona que hace cultura, sino que sea una persona que se moje, que no haga esta frase del arte por el arte, sino que haga arte al servicio de la gente y de la humanidad. Es decir, que la figura del artista vacía o de la generadora de contenido vaciada parece que deja de tener sentido, o que nos estamos dando cuenta de que no tiene mucho sentido en el contexto violento en el que se encuentra el mundo. Pero por otra parte, las cifras hablan de que lo aspiracional, tanto en generaciones actuales como en las más jóvenes, no diría que solo son la gente joven, porque la verdad es que creo que esto es transversal a todas las edades. Lo aspiracional ya tiene que ver con una cultura del ascenso, en el que el trabajo ideal o con el que sueña la gente es en el de convertirse precisamente en una persona que monetiza hacer contenido por hacer contenido, amar contenido con muchísima frecuencia, y esos contenidos que alimentan el scroll, el continuo scroll, que la mayoría de la gente como consumidora estamos también consumiendo. Con lo cual me parece un poco extraño, ¿no? Porque estos movimientos se dan al mismo tiempo, y no quiero pensar que la sensibilidad que está despertando la cuestión del genocidio sea postureo, no quiero pensar esto, pero sí me da para no quedarnos en esta cosa de la hipervigilancia en el otro, ¿no? En lo que cuando el otro se posiciona se deja de posicionar, cuando nosotras mismas estamos en un circuito, totalmente inmersas en un circuito comunicacional, informativo, que está en nuestros móviles, que no estamos para nada cuestionando, y que están hechos para poner en el centro no solo lo mercantil, desligado de lo humano, sino la guerra, incluyendo el genocidio, ¿no? Ya os había hablado en otro momento de esta cuestión en un vídeo que hice en un directo, que lo voy a poner delante de la descripción, pero me parecía que el contexto era oportuno para esa profundización, porque verdaderamente la sobreinformación, la inmediatez, los contenidos totalmente descontextualizados, la diferencia que hay entre una información, entre pensamiento y contenido, que es la diferencia que hay entre pensamiento crítico y espectáculo o entretenimiento, sin quitar que efectivamente hay espectáculos y entretenimiento que son maravillosos y que también tenemos derecho al entretenimiento. Diferente es que el circuito y las fórmulas del entretenimiento sean los que rijan las fórmulas de la vida. Y lo que está pasando con el pueblo palestino es, lastimosamente, un genocidio en directo, que está nutriendo muchísimo scroll, sin que los estados estén poniendo límites al genocida, con lo cual esto marca un precedente muy peligroso, muy peligroso. Y este momento me parecía importante para poner el ojo precisamente en quienes somos como consumidoras, no solo para el boicot a determinados productos, sino también para pensarnos qué estamos haciendo consumiendo y aspirando a ser una figura que básicamente es un busto parlante, como decía Jesús Quintero, cuando ya empezó todo esto del entretenimiento en el centro de la movida, con determinados programas, ¿no?, que cogían a personas que él solía entrevistar con mucho cuidado, con mucha humanidad, y los convertían básicamente en bufones. El libro que hablaba de esto es de la Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord. Es un libro
que se hace complicado a medida que vas avanzando, pero bueno, creo que para estas cuestiones es clave, y os voy a leer solo las 2 frases que son las mismas que leí en el directo. Una es esta de Guy Debord, que dice: la vida entera de las sociedades en las que imperan las condiciones de producción moderna se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo directamente experimentado se ha convertido en una representación. Y luego esta intro que hay en este libro de Walter Benjamin, en la que habla precisamente de esta forma de consumo como la forma creada precisamente para la guerra. O sea, el hecho de que nos hayamos convertido en representación implica que lo corporal y lo contextual ya no importa. Si somos una representación, todo vale en el campo de la representación. Con lo cual la deshumanización está totalmente servida, ¿no? Y Walter Benjamin dice: a la violación de las masas que el fascismo impone por la fuerza en el culto a un caudillo corresponde la violación de todo un mecanismo puesto al servicio de la fabricación de valores culturales. Todos los esfuerzos dirigidos al esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra. Y él habla de que ese es el momento donde la frase "el arte por el arte" alcanza su punto culmen, y dice: la humanidad se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético. Yo no sé si cuando yo digo esto habrá gente que esté pensando que estamos en el momento en el que estamos viviendo nuestra destrucción como un goce estético, pero yo creo que el hecho de que la maquinaria comunicativa y de la imagen no pare, no sea capaz de parar, implica que ya estamos dentro de ese goce estético. Creo que hay mucho que pensar, y creo que el pensamiento y no el contenido necesita encontrar en este mundo y en este momento su posición. Y ojalá tenga la valentía de hacerlo, y ojalá como consumidoras tengamos la valentía de reclamarlo también.